Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Damos la bienvenida a los hermanos y amigos que nos están visitando por primera vez, a todos los niños, aquellos que el Señor ha traído en esta mañana para alabanza de su nombre. Yo quisiera llamar su atención por este día, aunque estoy predicando sobre la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Quisiera llamar la atención aprovechando esta celebración de la Santa Cena y predicar sobre el tema de recordar, tener memoria de la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor. ¿Qué ha hecho nuestro Señor a favor nuestro? Es un mandato del Señor, es una orden de nuestro Dios el que le recordemos, pero no de la manera que nosotros querramos hacerlo, sino institucionalizado, es decir, estableciendo una ordenanza con ciertas características que son insustituibles, porque son dadas por Dios, con un significado muy grande que yo espero que en esta mañana podamos comprender un poco más. Teniendo eso en mente, yo les invito a que vayamos al texto que vamos a tener como lectura. Y es el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, verso 7 al 20. La palabra de nuestro Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de la familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Nuestro Señor les habla a sus discípulos en un contexto que tiene una mirada hacia el pasado, la Pascua judía, que en esos momentos se estaba celebrando, y con una mirada puesta en lo que iba a acontecer unas cuantas horas después, es decir, su muerte en la cruz. Es un momento de transición en la historia de la salvación. Es un momento de un cambio de pacto, del pacto de obras, del pacto mosaico, del pacto que contemplaba ciertas instituciones que debían, celebrarse entre el pueblo de Israel
hacia su Dios, pero que solamente esas instituciones o celebraciones apuntaban hacia una realidad mayor. Por un lado, y por otro se está el punto de mirar que Cristo, quien justamente había sido quien había hecho el pacto en el pasado, ahora está en un momento tan solemne que está presto para hacer realidad lo que allí se había dado en sombras, hacer lo que eran tipos de su realidad, convertirlo ahora en lo que desde antes de la fundación del mundo estuvo en la mente de Dios. En ese contexto es que estas palabras y esta fiesta que hoy hemos celebrado nosotros los cristianos se establece. El Señor con la mirada allí y celebrando por última vez lo que Él había establecido durante milenios, la Pascua, tal y como se conocía en el pueblo de Israel, e instituyendo ahora una Pascua que ya no tiene como fundamento las cosas que en el Antiguo Testamento se usaban, sino que ahora el centro de esta celebración es su propia persona. Y para nosotros entender esto y dar, un carácter muchísimo más solemne de que nosotros le damos a lo que hemos celebrado hoy, debemos entender cuál era la solemnidad de la cual estaba revestida la Pascua judía y qué implicaba la celebración de esa Pascua. En primer lugar, la Pascua judía celebraba la libertad que Dios le había dado al pueblo de Israel. La libertad del yugo, de la esclavitud a la cual habían estado sometidos en el imperio egipcio. Pero esa libertad igualmente, en esta recordación, esta celebración de la Pascua, no solamente la libertad se celebraba, sino también el costo de esa libertad. Y un tercer elemento de celebración y razón por la que había que recordar constantemente esa fiesta, era que no solamente era libertad y costo, sino también un propósito. Hubo un propósito al Dios libertar a ese pueblo. Libertad, costo y propósito. En primer lugar, en cuanto a esa libertad, Dios estaba diciéndole al pueblo de Israel, y me refiero a la Pascua judía, no a la Cena del Señor, que en un momento vamos a mirar la diferencia entre una y otra. Esa intervención de parte de Dios para lograr la libertad del pueblo de Israel, el israelita que la celebraba esta fiesta tenía que recordar que hubo destrucción, que hubo muerte, que hubo prácticamente la desolación de un imperio allí. Y que de manera sobrenatural Dios se mostró a esa nación de Egipto y también les hizo ver al pueblo de Israel cuán dispuesto estaba él a lograr esa libertad para ellos. Y cuando el Señor manda a que cada familia israelita tomara un cordero
que en esto consistía la Pascua, tomara un cordero y lo comiera acompañado de panes sin levadura y de hierbas amargas. Esa era, digamos, el menú que debía comerse una familia. Mataban un cordero, lo acompañaban de panes sin levadura y le agregaban hierbas amargas. No era una comida que se debía preparar como la familia quisiera. Debía tener los ingredientes que Dios mandaba para que ellos tuvieran memoria, y cada uno de esos ingredientes significaba y apuntaba hacia algo mayor. Las hierbas amargas, muchos de los estudiosos bíblicos tenían como propósito recordarle al israelita que estaba comiendo esa comida que eso no fue algo que alegró a Dios, que aquello provocó tristeza, que tener que destruir y matar a los primogénitos del pueblo de Egipto tampoco complació o agradó a Dios, en el sentido de que Dios no quiere, dice la Biblia, la muerte del impío. Es decir, había tristeza, pero la libertad que Dios iba a dar implicaba que esas cosas debían hacerse. Pero el israelita debía recordar que no fue por su esfuerzo, sino por la mano interventora de Dios. Así, cuando comían entonces la Pascua, estaban recordando la amargura que se sufrió también en el pueblo mientras eran esclavos allí. Cuán doloroso era la vida allí. Y este recuerdo de lo que el Señor los libertó debía alejarlos cada día del intento de regresar a vivir una vida de esclavitud o de regresar a Egipto. Cuando comían el cordero pascual, cordero derramado, o sea, cortado y cocinado como el Señor así se lo indica. Hay que leer cómo era que debía hacerse. No voy a entrar en eso en detalles. Pero había instrucciones para que se viera esto. Ese cordero igualmente apuntaba a que en una fecha futura Dios haría provisión de un cordero perfecto, ya no un animal tomado del rebaño, sino un cordero perfecto al cual Él mismo iba a sacrificar para el lavamiento de nuestros pecados. Esa fiesta, por tanto, se estaba celebrando en el momento, y el Señor estaba celebrando. Esta es la Pascua que el Señor está celebrando. Es la Pascua judía. Esa Pascua solemne que hablaba de libertad, de un costo que hubo que pagar y de una promesa hecha por Dios a los que guardaran el pacto que Él había hecho con Abraham muchos años antes de que Él sacaría ese pueblo con mano poderosa de Egipto y los entraría a la tierra de Canaán que Él le había prometido. Todo esto tenía que recordarse en esa fiesta. Se debía recordar no solo que la libertad se había logrado, que había un costo que se había pagado, sino que debía recordarse también que Dios fue fiel en cumplir la promesa de entrar a su pueblo a la tierra de Canaán. Pero ahora, apenas unas cuantas horas antes del Señor
hacer un nuevo pacto con la humanidad, ya no con el pueblo de Israel, ahora con la humanidad, gentiles, griegos, romanos, todos eran gentiles, judíos, pero no importa de qué clase social vinieran, ni linaje. Ahora es un pacto amplio sobre la persona de Jesucristo, que Él va a decir que aquel que viniera a Él, no importa de qué raza, de qué linaje, de qué edad, de qué clase social, no importa, podría venir y Él no le echaría fuera. Un pacto amplio, un pacto ya no sobre piedras, sino como dice el profeta Jeremías, ahora las leyes estarían escritas en sus mentes y en sus corazones. Un nuevo pacto establecería nuestro Señor. Apenas a horas de cumplir eso, el Señor ahora, después de celebrar la Pascua judía, en ese momento de transición, nos va a hablar del nuevo pacto y de que ahora no se hará memoria de aquellas cosas. Se recordarán ciertas características y ciertos elementos de aquella fiesta, como son también la libertad, el costo y el propósito de este pacto, pero no ya de una manera, por ejemplo, la libertad siendo, digamos, limitada, sino ahora una inmaterial como era aquella, sino ahora Cristo va a señalar que la libertad que Él va a dar a través de este pacto es una libertad ilimitada y espiritual. Ya no envuelve una libertad de un opresor terrenal, sino la libertad de lo que verdaderamente ha subyugado al género humano, y es el pecado. Es el pecado que es el mayor esclavizador de la humanidad. No solamente entonces sería libertar de manera temporal, sino darnos una libertad eterna. No es para libertarnos por un tiempo, sino para siempre. No sería el costo de aquella libertad matar un becerro o, digamos, el sacrificio de los primogénitos o lo que Dios tuvo que hacer de destruir prácticamente aquella nación. No sería eso el costo. El costo sería la sangre del perfecto Hijo de Dios entregado en aquella cruz. Como decía la alabanza que cantábamos, sus heridas, su cuerpo molido. Sería un costo que jamás el hombre podrá comprender. La valía, el dolor, no solo físico, eso es lo de menos. Estamos hablando la ira de Dios para libertar el pecado de miles de millones de personas que estaremos con Dios por ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. El costo sería inimaginable por la mente humana y jamás podría comprenderlo. Pero sería un costo pagado para siempre. Jamás el hombre tendría que ofrecer otro sacrificio. Jamás tendría que matar a otro cordero. Jamás tendría que hacer obras para ganarse la salvación. Porque ahora en este pacto que el Señor está listo para pronunciar y para firmar con su propia sangre, ahora no depende de que tú mates o hagas algo para agradar a Dios. Se trata de que Dios está haciendo todo para reconciliarte a ti con Él mismo por medio de la persona de Jesucristo. Así que los elementos de libertad, de costo y de propósito que hubo en la celebración de la Pascua judía están presentes también en esta
institución de la Santa Cena del Señor, otorgándonos el Señor la libertad a un costo y con una promesa muy clara. Pero vean qué gran diferencia entre una fiesta y la otra. Vean la magnitud y el alcance entre una y la otra. A fin de que si aquello era solemne, si aquello representaba algo tan, digamos, para el judío, para el israelita, algo tan importante en su vida, cuánto más lo tiene que ser para ti la celebración de la cena del Señor. Es una importancia capital que, reitero, no siempre le damos. Así que esta libertad de la cual disfruta el pueblo de Dios es una libertad plena y con el propósito no de entrarnos como se le prometió a Abraham y a Moisés después, en una tierra, en una ciudad terrenal. No era temporal o limitada a esta, digamos, Canaán, sino que cuando Cristo establece su pacto, es para darnos el propósito de entrar en un reino nuevo, en cielos nuevos y tierra nueva. Se describe ese lugar donde vamos a vivir con el Señor como un lugar donde el hombre no ha imaginado, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay un lugar totalmente trascendente, incomparable a la Canaán terrenal, que está implícito en este pacto que el Señor ahora está sellando con su pueblo. Y de alguna manera los hombres del pasado se dieron cuenta de que ciertamente Dios no pudo haberles otorgado la libertad solo para entrarlos en la tierra prometida de Canaán. Entendieron que la libertad que Dios le estaba dando allí y el costo que había, ¿verdad?, tenido que efectuarse para propiciar esa libertad, no podía ser para entregarle una tierra que, dicho sea de paso, había incluso que conquistarla también, porque estaba habitada por muchos paganos. Pero también una tierra que había que cultivarla y trabajarla y su disfrute iba a depender mucho del esfuerzo humano. Así que el autor de los Hebreos dice que Abraham vivió en esa tierra como extranjero, esperando la ciudad cuyo arquitecto y fundador, constructor es Dios. Abraham entró a la tierra, vio la tierra, la vivió antes de que fuera entregada por Dios a Moisés y al pueblo. Pero anduvo en ella, dice la palabra, como un extranjero. Consideró que eso no era la plenitud de la promesa que Dios le estaba dando. Muchos vivieron con eso. Dice el Señor que Abraham se gozó de ver su día. ¿Qué día? El día cuando el Señor sellara este pacto. Sellar este pacto, porque el sello de este nuevo pacto sería lo que completaría las promesas dadas en el Antiguo Testamento y que ahora es revelado por nuestro Señor con tanta claridad. Así que nosotros vamos a ver entonces de la libertad que está prometida en este nuevo pacto que el Señor establece en esa noche, celebrando por última vez la Pascua judía y por tanto declarándola caduca a partir de ese momento. De modo que ningún creyente tiene que observar las disposiciones de la Pascua judía.
ya fueron anuladas. Pero también cómo Él va a comenzar a hablar de esta nueva libertad que en su persona recibimos. En Juan 8:31, verso 36, para que veamos las características de la libertad que se obtiene en este pacto de gracia, dijo nuestro Señor allí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí está uno de los aspectos más fundamentales del nuevo pacto. Es la libertad no temporal, no de una esclavitud de un hombre en la tierra, sino la esclavitud del pecado, de lo que corrompe al ser humano. Cristo otorgó libertad cuando murió en la cruz del Calvario. Y esta es la libertad de la cual habla la Biblia, que es parte de este nuevo pacto. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, les dice en el verso 1 al 5 del capítulo 5: estás pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pónganse firme en esta libertad y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. La libertad que se está hablando aquí fue alcanzada por el Señor, y lo que se le está diciendo a estos hermanos es: cuidado con querer volver a celebrar las cosas del Antiguo Testamento. Cuidado con pensar que todavía ustedes tienen que guardar la ley. Porque el pacto que el Señor está aquí sellando en la Santa Cena es que ahora no recuerden aquellas cosas. Lo recuerden a Él, que es el libertador de todo aquello que en el Antiguo Testamento ataba al ser humano y lo obligaba a hacer cosas que Dios en ese momento y de manera temporal instituyó. Los sacrificios eran temporales y no salvaban, no justificaban de manera permanente a la persona, sino que los sacrificios y la fe que se hacía al ejecutarlos justificaba al individuo, pero para el futuro. Se le contaba como crédito, como justicia, para que cuando Cristo viniera en la cruz se cumpliera la plenitud. Por eso es que el Señor dice: Abraham se gozó de ver mi día. Porque Abraham, a pesar de ser el padre de la fe, a pesar de ser un hombre que la Biblia declaraba justo, necesitaba la justificación perfecta de Cristo para poder ser salvo. Y el cumplimiento de todas las promesas que Dios le dio a Abraham no fue en la justicia de Abraham, sino en la justicia de Cristo. Abraham esperaba por Cristo para poder tener la certidumbre de que todas las promesas hechas por Dios le serían dadas en esa persona, por medio de esa persona de Jesucristo. Por eso ahora se invita a tener memoria,
no de las cosas pasadas, sino de que ahora está instituyendo este pacto a favor de todos los que crean en él. Por eso el apóstol dice, estén firmes en esta libertad con que Cristo nos hizo libres. Libres del pecado, libres de las obras de la ley, libres de las tradiciones. Todo se enfoca en su persona y en descansar en la obra que Él hizo a favor nuestro. Así que fue fuerte. El Señor de manera total nos desarraigó, nos desligó del pecado, como decía nuestro hermano Sinencio. El que está en Cristo no tiene por qué andar en el pecado, no puede contentarse con el pecado, debe llorar cada día por su pecado, porque es que Cristo nos libertó de ese yugo. Nadie puede abandonar las prácticas pecaminosas ni agradar a Dios a menos que Cristo nos los haga libre. Y eso fue lo que Él dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todos los que estamos en Cristo somos libres por su obra. Ahora, esto tuvo un costo muy grande, un costo el cual el Señor le anunció a los discípulos que iba a pasar. En Lucas 9:22 Él dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Fíjese la palabra, es necesario. Esa palabra lo que está diciendo es: no hay otra vía, no hay otra manera de que la libertad que yo le estoy ofreciendo se produzca. Es imperativo, no puedo rehusar. Es la única vía. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Es un costo que solamente, como dije anteriormente, el Padre y el Hijo y el Espíritu saben. Solo ellos tres que están envueltos en este plan de la salvación de nuestros pecados, de la redención de nuestras almas. Solamente ellos saben el costo del sufrimiento del Hijo de Dios. El profeta Isaías, ustedes saben, en el capítulo 53, habla con detalles del quebrantamiento que el Padre hizo sobre el cuerpo de Cristo. Y ahí hay cosas que llevado a un drama, pues como se ha hecho, son cosas solemnes, dolorosas. Herido, molido por nuestros pecados, angustiado, todo sobre él, afligido, desechado. Era necesario, dice nuestro Señor, que sea muerto, pero ahí está también, que resucite al tercer día. Bendito sea el Señor, porque nos está diciendo: le voy a dar libertad, pero esto no será, ustedes no serán los que van a pagar el precio. Yo lo voy a pagar, porque así es necesario. El costo ha sido altísimo, mis amados, y pudiera emplear muchísimo tiempo para explicárselo, pero ustedes solamente piensen en el sufrimiento en que sobre él, dice la palabra de Dios, el Padre cargó nuestra maldad, nuestros pecados. ¿Son tus maldades grandes? ¿Son tus pecados abominables? Piensa en cada malos pensamiento, en cada acción tuya, piénsala. Cuán feos se ven delante de Dios. Y esos pecados tan feos que hemos cometido y que cometemos, el Hijo de Dios pagó y cargó en su cuerpo. Por eso
El apóstol Pablo escribe para que nosotros estemos conscientes de que ya no tenemos que celebrar esa Pascua porque alguien fue sacrificado, hubo un costo, y ese es el Señor. Dice en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, ahora hay una Pascua, un cordero pascual, un cordero que establece un pacto nuevo con su sangre, con su cuerpo, no a costa de el esfuerzo humano, no, todo propiciado por Él. Puso su cuerpo, puso su mente, derramó su sangre hasta la muerte. El costo fue pago por Dios mismo. Gloria al Señor. Y hay un pasaje que no quiero dejar de leer porque en él están estos tres elementos logrados por la obra de Cristo. El elemento de la libertad, del costo y del propósito. Y están allí en Hebreos capítulo 10, verso 19 al 25. Miren qué pasaje que nos dice por qué tener memoria cuando, no solamente cuando celebramos esto, pero en especial cuando celebramos este pacto, memoria de lo que el Señor hizo. Una libertad lograda, un costo pagado y un propósito para eso. En Hebreos 10, 19, 25 dice, así que hermanos, teniendo ¿qué? ¿Qué dice ahí? Teniendo libertad. ¿Quién nos otorgó esa libertad? Dios. Para entrar en el lugar santísimo. ¿Cuál fue el medio? La sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Este es el nuevo pacto. ¿Quién lo establece? Bueno, ese pacto primero dice que tenemos libertad, pero el costo es la sangre de Jesucristo. ¿Y que quién lo abrió? Lo abrió cuando rompió el velo. Esto es una figura para decir que ya lo que en el Antiguo Testamento estaba consagrado como algo que debía ejecutarse, ahora no más. Cristo rompió con esto y ahora abre un camino nuevo y vivo. Y esto es a través de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Todo esto es parte de la libertad con que ahora nosotros podemos acercarnos a Dios. Dice que podemos hacerlo en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos de agua con agua pura. Todo esto es simbólico de lo que el Señor ya hizo en ti y de la intervención del Espíritu Santo obrando en tu vida como promesa hecha por Dios por tú haber creído en Jesús. Nos lava, nos limpia con agua pura, nos quita la mala conciencia. Todo es parte de este nuevo pacto. Y ahora nos dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí viene el propósito de darnos la libertad. ¿Qué nos prometió el Señor? Mire, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de Dios cumplir todas sus promesas, porque, hermanos, la libertad que Él nos dio fue del pecado. Pero si la libertad se quedara en que nosotros hoy somos, digamos, mejores personas que en el pasado,
Si eso se quedara ahí, solamente tendría un beneficio, digamos, moral. Un beneficio de tener una convivencia más sana materialmente hablando. No. El precio que se pagó por esa libertad no fue para decir que vamos a tener una vida de mejor convivencia o ser mejores seres sociales en este mundo. No. El Señor nos dio la libertad para otorgarnos, por ese costo que Él pagó, la verdadera vida que está después de esta. No una Canaán terrenal, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y la Biblia habla de esto cuando el Señor en Juan capítulo 10 nos dice en el verso 9, yo soy la puerta. Inmediatamente el Señor dice eso, yo soy la puerta, es que después de eso hay un lugar. Él se está poniendo como la puerta. Para alguien ser una puerta tiene que haber algo a donde entrar. De modo que yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare será salvo. Y saldrá después que pase la puerta. Y hallará pastos. El ladrón, refiriéndose a cualquier otra oferta de vida que te puedan hacer, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y atención a esto. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. He venido para darle una vida que el hombre nunca ha podido prometer ni puede imaginar. Es decir, el propósito de la libertad, el costo de esa libertad es darnos una vida, mis amados, que nosotros podemos pensar sobre ello nada más, pero jamás alcanzaremos a contemplar la magnitud de aquello. Sí, es una vida en abundancia. De modo que cuando nosotros recordamos la Santa Cena, no solo hacemos memoria de lo que el Señor hizo en la cruz. Sí, recordar eso es importantísimo porque sabemos que nuestros pecados fueron, ¿qué? Lavados. Nuestros pecados fueron limpiados. La deuda está saldada. Y eso me da libertad para yo glorificar a Dios. Así que tengo que mirar hacia el pasado y ver y regocijarme en esto. Pero tengo que tener una mirada en el futuro. Y al recordar esto, tengo que saber que el Señor me dijo, yo vine para darte una vida, pero yo regreso. Yo voy a regresar. Así que cuando nosotros estamos celebrando aquí esto, hermano, tenemos que vivir en la expectativa de que el Señor puede venir mañana. El rapto se producirá así, ustedes saben. El arrebatamiento se producirá así. Y el cristiano tiene que estar mirando al pasado todo lo que el Señor hizo, pero también la promesa, yo vendré pronto, yo vengo pronto, yo regreso. Cuando yo pienso en esa libertad lograda por el Señor y el costo, y no pienso que eso tiene su paga, primero a Él que se le debe atributar toda gloria, porque ni siquiera para nosotros en primer lugar. Toda rodilla tiene que doblarse delante del Señor. Toda lengua tiene que confesar que es el Señor. Todo poderío, todo principado que se ha opuesto a la palabra del Señor y a su iglesia tendrá que doblar su rodilla. Es la gloria de Él la que el Padre va a desplegar en todo el universo. Eso en primer lugar. Luego vamos nosotros que estamos unidos a Él para que se vea que la iglesia prevaleció porque el Señor la guardó, porque Él pagó un precio por ella y que Él prometió que los iba a redimir a todo el que creyera en Él. Eso es el cumplimiento de todo lo que se ha hecho antes. Por eso no podemos vivir como, digamos, si eso fuera una posibilidad. No, ese es
Ese es lo que sella todos los pasos que Dios ha dado. Es como el premio al trabajo realizado. ¿Sí? Es que el cristiano tiene que vivir pensando que, como dice el profeta Isaías, al final de su capítulo 53, cuando el Señor vea el fruto de su aflicción, verá linaje. Y Él verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. La gloria de llevar y el gozo de llevar tantos hijos a la gloria será el premio del costo pagado. De modo que sí, tenemos que recordar la Santa Cena como aquello que el Señor hizo, esa parte primera que involucraba darnos libertad del pecado, pero también el sufrir en la cruz, pero igualmente el cumplimiento de todo eso, el premio de todo eso, que es su venida. Así que el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comiereis este pan, ¿ve? Y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, pero ¿qué? Hasta que Él venga, es decir, porque Él va a venir. Usted anuncia su muerte, sí, Él murió, pero anuncia su venida igualmente. El costo pagado y el premio por recibir no se ha completado. Todas las cosas no le han sido sujetas a Cristo. Él no ha recibido el señorío que debe recibir. De modo que sí esperamos esto, con una mente puesta en el futuro. Así celebramos la Santa Cena, mirando lo que Él hizo y el propósito, el fin de toda esta obra del Señor. Por último, yo quiero, en alerta a lo que acabo de decir, en que muchas veces pensamos que para esto falta mucho, para que el Señor venga. Y lo que el apóstol nos manda es a que constantemente estemos anunciando con su muerte que Él va a venir. Que su promesa es esa, venir. Ya no queda más. Ya Él pagó el precio. Ahora es el retorno. Entonces, ¿cómo están nuestros corazones? ¿Cómo estamos nosotros para recibir ese día? Porque ¿saben qué, mis amados? Esa noche que el Señor estaba celebrando el nuevo pacto, lo que se iba a hacer ahí, que a veces ni los discípulos alcanzaron, a veces pienso, ¿verdad? Alcanzaron a mirar la magnitud de lo que se estaba sellando en ese momento. Tuvieron una noción vaga. No comprendieron la magnitud de lo que se estaba haciendo. Pero en esa noche, quienes pudieron tener un poquito más de luz fueron ellos, porque el Señor se la estaba dando. Pero el resto del pueblo celebraba lo que hasta ese momento era lo que estaba ordenado, la Pascua. No se enteraron de que el Redentor, el Salvador, estaba en medio de ellos. No se enteraron. Y de que apenas en unas cuantas horas un nuevo pacto se estaba sellando. No con Israel nada más, sino con todo el mundo. Así de sorpresivo va a ser el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Va a encontrar a la humanidad estando indiferente, haciendo las cosas como dijo nuestro Señor, que estaría la sociedad de esa generación en la cual Él vendría. Dijo que sería parecida a la generación de Noé. ¿Y cómo estaba la generación de Noé? Viviendo en maldad, en depravaciones, pero un factor muy parecido al nuestro. Vivía haciendo caso omiso de las advertencias
que por medio de Noé Dios le hacía para que entraran al arca. Entren por la puerta, entren por el arca, entren allí porque el Señor va a enviar un diluvio. Mofándose de Noé, vivían totalmente inadvertidos. Y dice nuestro Señor que solamente se dieron cuenta cuando el diluvio llegó y ya era tarde. Esta generación vive indiferente al llamado que Dios durante 2000 años está haciendo. Vengan, entren. Y la iglesia es la única que está en expectativa. Pero igualmente el Señor le manda una exhortación a aquellos que somos sus hijos, porque a veces tendemos a olvidar. Por eso es que es importante hacer todo esto en memoria de Cristo, recordarlo a Él, no solamente su sacrificio, sino que Él viene, que Él regresa. Él nos manda entonces esta alerta en Lucas 21, y con eso concluyo. Lucas 21, verso 34 al 36, dice: miren también por ustedes mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es una alerta para el pueblo de Dios. Él está hablando a los discípulos. Miren por ustedes mismos. No se dejen cargar de los afanes de la vida y olviden hacia dónde es que está su verdadera libertad. No se dejen olvidar. No dejen que le engañe el enemigo. No se olviden. Hagan esto todo en memoria de mí y recuerden que yo vengo pronto y nadie sabe el día ni la hora. Nadie lo sabe, dijo el Señor. Solo mi Padre, ni los ángeles lo saben. Pero será como la generación de Noé. Ahí nos dio una pista. Generación de Noé. Vivían en maldad, vivían en indiferencia y los agarró de sorpresa el diluvio. Hagamos todo en memoria de Cristo. Celebremos la libertad que Él nos dio. Apreciemos el costo que Él pagó y estemos anhelantes por la promesa que Él nos hizo de que Él va a venir y va a establecer su reino, y nosotros somos su reino, sus súbditos. Y nunca podremos agradecer lo suficiente lo que Él ha hecho por nosotros. Que Dios le bendiga, Dios le guarde y demos gracias. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús por tantas cosas hechas a nuestro favor, mi Dios. Yo te ruego, Padre, que así como tú nos has hablado con claridad en las Escrituras, nosotros podamos tener memoria y hacerlo cada día, no solamente una vez al mes, de lo que tú hiciste por nosotros y de lo que has prometido, Señor, para nuestra redención y salvación total, que es llevarnos a tus cielos nuevos y una tierra nueva. En ello esperamos, por ello, Señor, suspiramos y te rogamos que tú nos libres de las tentaciones del presente. Líbranos, Señor, de la atracción de este mundo. Líbranos de la complacencia por las cosas terrenales. Líbranos, oh Dios, de poner nuestras miradas en lo terrenal. Ayúdanos a estar como Abraham, desechando aquello que era terrenal para él y sabiendo que era mucho más grande lo que tú le habías prometido. Y máxime nosotros ahora que tenemos por tu revelación, Señor, tanta información sobre esta vida que tú nos has dado. Oh Dios, oh Señor, ayúdanos a estar firmes y agradecerte cada día por ello. Te alabo por esta iglesia, te exalto, te pido por ella. Fortalécela, levántala, Señor. Los niños, los jóvenes, los
caballeros, las damas, Señor, todos, que motivados por esa inminencia de tu venida, todos nos preparemos, nos levantemos a proclamar tu grande nombre. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén.